Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión. ¡Uy, qué bien! Hoy nos adentramos en el thriller psicológico La esposa perfecta de Blake Pierce. ¡Oh, interesante! Prepárense para un viaje a la soleada Westport Beach, California, Suena idílico. donde la vida, aparentemente perfecta, de Jessie Hunt, nuestra protagonista, esconde más de un secreto. Me encantan los secretos. Para hacer inversión nos basamos en resúmenes, reseñas y algunos fragmentos del libro, Ajá. listos para descubrir qué se esconde bajo la superficie. Por supuesto. Lo interesante de este libro es que Jessie no es una simple ama de casa. Ah, no. Es una estudiante a punto de graduarse con una maestría en psicología forense. Vaya. Imagina pasar de estudiar la psique infantil a sumergirse en la mente de los criminales. Eso sí que es un cambio. Un cambio radical, ¿no crees? Totalmente. Exacto. Y ese cambio drástico nos lleva a preguntarnos, ¿qué hay en el pasado de Jessie que la impulsa a comprender las mentes criminales? Buena pregunta. Es un misterio que se va desvelando poco a poco. Me intriga. Y todo esto ocurre en Westport Beach, un lugar que parece sacado de una postal, En serio. con mansiones impresionantes y un exclusivo club de yates. ¡Qué lujo! Pero, como bien sabemos, las apariencias engañan. Claro. Algunas reseñas que hemos leído mencionan que Jessie tiene una tendencia a analizar psicológicamente a todos los que la rodean, A todos. incluso a su marido Kyle. Interesante. Algunos lectores lo encontraron un poco excesivo. Ya veo. ¿Tú qué piensas? Pues, la verdad es que puede ser un poco extraño. Es cierto que puede resultar un poco extraño. ¿Qué? Pero si consideramos que Jessie está a punto de convertirse en perfiladora criminal, Claro. tiene sentido que su mente funcione así, ¿no? Supongo que sí. Sin embargo, esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cuál? ¿Es realmente creíble la forma en que Jessie resuelve los misterios? Ah, entiendo. Algunos críticos cuestionan si una estudiante, Ajá. por muy talentosa que sea, Sí. podría desenvolverse con tanta facilidad en situaciones tan complejas. Es una buena observación. Esa es la cuestión. ¿Dónde está el límite entre la verosimilitud y la intriga en la ficción? ¿Es difícil de decir? Blake Pierce o el grupo de escritores que se esconde tras este seudónimo Seudónimo. parece haber encontrado la fórmula para mantener a los lectores enganchados. Y vaya que lo logra. Y precisamente este misterio en torno a la identidad del autor añade otra capa de intriga. Sin duda. Totalmente. Es fascinante. Es como si la propia historia se extendiera más allá del libro. Exacto. No hay fotos del autor, En serio. ni información biográfica. Es un enigma. Es un enigma que nos deja con ganas de saber más. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la trama, ¿qué te parece la aparición del cadáver? Uy, eso sí que es interesante. Ahí es donde todo se complica para Jessie, que se ve envuelta en una red de sospechas que involucran a sus amigos, a su marido e incluso a su trabajo. Vaya, vaya. La tensión aumenta a medida que Jessie se adentra en la investigación. Claro. Y por si fuera poco, ¿Qué más? la sombra de un asesino en serie, Bolton Crutchfield, se cierne sobre ella. Un asesino en serie. Un personaje inquietante que, al parecer, sabe más sobre Jessie de lo que debería. Eso suena peligroso. ¿Qué tipo de conexión crees que puede haber entre ellos? Es una buena pregunta. Es una pregunta que nos mantiene en vilo. Sin duda. ¿Tendrá algo que ver con el pasado de Jessie? Es posible. Las reseñas mencionan que guarda un oscuro secreto que la atormenta. Ajá. Algo que la ha llevado a estudiar psicología forense. Interesante. Podría estar relacionado con este asesino. Podría ser. Es una posibilidad. Sí, sí. Y hablando de secretos, ¿Qué hay de ellos? no podemos pasar por alto el club de yates. Ah, el club de yates. Un lugar que parece ser el epicentro de los secretos de Westport Beach. El epicentro. Un lugar con normas extrañas, donde abundan las infidelidades y donde el deseo de Kyle por pertenecer a este selecto grupo resulta bastante sospechoso para Jessie. Ya veo, ya veo. Exacto. El club de yates representa la fachada de perfección que esconde una realidad mucho más turbia. Es cierto, las apariencias engañan. Y precisamente la figura de Kyle, El marido. el marido de Jessie, también esconde mucho más de lo que parece. Ah, ¿sí? Al principio lo vemos como el marido perfecto, Ajá. atento, cariñoso, exitoso. El sueño de toda mujer. Pero a medida que avanza la historia, empezamos a ver grietas en esa fachada. Gritas. Su obsesión por el club de yates, sus secretos, su comportamiento cada vez más extraño. Sospechoso. Todo esto siembra dudas en la mente de Jessie. Claro. Dudas que la llevan a cuestionar todo lo que creía saber sobre su marido y su matrimonio. Es comprensible. Y esas dudas la obligan a adentrarse en un peligroso juego para descubrir la verdad. Un juego peligroso. Un juego que la enfrenta a sus propios demonios.
Es un intenso. Justo cuando pensamos que el misterio se centra en la comunidad de Westport Beach, la trama da un giro inesperado a revelar un lado oscuro de Kyle. ¿Qué te pareció este giro? ¿Crees que cambia nuestra percepción del personaje? Sin duda es un giro que nos obliga a reevaluar todo lo que creíamos saber sobre Kyle. Nos hace preguntarnos, ¿es un hombre con secretos inconfesables o hay algo más siniestro en juego? Y hablando de giros inesperados, algunas reseñas mencionan que el final de La esposa perfecta es bastante cuestionable. Es cierto, el hecho de que Jesse ayude a Kyle a encubrir un crimen y no enfrente repercusiones legales ha generado controversia entre los lectores. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que este final le resta credibilidad a la historia? Es un final que sin duda genera debate. Algunos lectores lo consideran inverosímil, mientras que otros lo ven como una muestra del amor incondicional de Jesse por Kyle. Lo que es innegable es que La esposa perfecta nos ofrece un thriller psicológico absorbente que nos invita a jugar a ser detectives. Intentemos desentrañar un poco más la trama. La historia se desarrolla en dos escenarios principales: la idílica comunidad de Westport Beach y el entorno más oscuro del hospital psiquiátrico donde Jesse realiza sus prácticas. ¿Cómo crees que influyen estos escenarios contrastantes en la historia? Es una excelente observación. Estos dos mundos tan distintos reflejan la dualidad de la propia protagonista. Por un lado, tenemos la vida aparentemente perfecta de Jesse en Westport Beach. Una casa lujosa, un marido exitoso, un grupo de amigos aparentemente cercanos, pero bajo esa superficie de perfección se esconden secretos, mentiras y una atmósfera de tensión palpable. Jesse empieza a notar que las cosas no cuadran, las extrañas normas del club de yates, el comportamiento evasivo de los vecinos, la sensación de que todos ocultan algo. ¿Te recuerda alguna experiencia personal? A veces las comunidades que parecen más idílicas son las que guardan los secretos más oscuros. Totalmente. Y por otro lado tenemos el trabajo de Jesse con el asesino en serie Bolton Crutchfield, un trabajo que la obliga a confrontar la oscuridad de la mente humana y a enfrentarse a sus propios miedos. Crutchfield es un personaje fascinante, un manipulador experto que juega con la mente de Jesse, haciéndola dudar de su propia cordura. Y lo que es aún más inquietante, Crutchfield parece conocer detalles sobre el pasado de Jesse que ella misma ha intentado olvidar. ¿No te parece un elemento brillante para añadir suspense a la trama? Sin duda, ese juego psicológico entre Jesse y Crutchfield es uno de los puntos fuertes de la novela. Nos mantiene en vilo preguntándonos quién está manipulando a quién, y además plantea la posibilidad de que el pasado de Jesse esté conectado de alguna manera con los sucesos que ocurren en Westport Beach. Recordemos que las reseñas mencionan que ella guarda un oscuro secreto, algo que la atormenta y que la ha llevado a estudiar psicología forense. Exacto. Es un misterio que se va desvelando poco a poco a lo largo de la novela y que nos permite entender mejor las motivaciones de Jesse y sus miedos. Es como si su pasado fuera una sombra que se cierne sobre ella, amenazando con destruir su presente. Y esa sombra parece estar conectada con la figura de Kyle. Al principio se presenta como el marido perfecto, atento, cariñoso, exitoso. Pero a medida que avanza la historia empezamos a ver grietas en esa fachada, su obsesión por el club de yates, sus secretos, su comportamiento cada vez más extraño. Todo esto genera dudas en la mente de Jesse. Y esas dudas se confirman cuando Jesse descubre que Kyle le ha estado mintiendo a la traición de Kyle. Es un punto de inflexión en la novela. Jesse se ve obligada a confrontar la realidad de su matrimonio y aceptar que la persona que quería conocer no es quien pensaba. ¿Crees que la autora nos está mostrando una crítica a la idealización del matrimonio? Es una interpretación interesante. La novela nos plantea la posibilidad de que a veces construimos una imagen idealizada de nuestra pareja que no se corresponde con la realidad. Y esa revelación empuja a Jesse a tomar decisiones arriesgadas para descubrir la verdad, decisiones que la ponen en peligro y que la obligan a enfrentarse a sus propios límites. Y hablando de decisiones arriesgadas, no podemos olvidar la escena en la que Jesse entra en la celda de Bolton Crutchfield sin autorización. Un acto impulsivo que pone en evidencia la complejidad del personaje de Jesse. Sin duda, esa escena nos deja sin aliento. Por un lado, demuestra su valentía y su determinación por llegar al fondo del misterio, pero por otro lado, revela su imprudencia y su tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias. ¿Crees que esta escena es creíble? Algunos críticos la han tachado de inverosímil. Es cierto que puede resultar un poco exagerada, pero recordemos que estamos hablando de una novela de suspense psicológico, un género que a menudo se adentra en los límites de lo posible. Y en ese sentido, Jesse es un personaje que funciona su obsesión por la psicología criminal, su pasado traumático, su lucha por encontrar la verdad. Todo esto la convierte en una protagonista convincente, aunque su comportamiento a veces roza lo inverosímil. Lo que está claro es que esa búsqueda de la verdad la lleva a cuestionar todo lo que creía saber sobre su vida, su matrimonio y su propia identidad. Y es precisamente esa búsqueda la que nos mantiene enganchados a la historia. Queremos saber qué hay detrás de las apariencias perfectas de Westport Beach, qué secretos oculta Kyle, qué papel juega Crutchfield en todo esto. Y sobre todo queremos saber qué sucederá con Jesse, si logrará superar los obstáculos, enfrentarse a sus miedos
y encontrar la paz que tanto anhela es un viaje emocional intenso lleno de giros argumentales, suspense y momentos de gran tensión. Y aunque algunos críticos cuestionan la verosimilitud de algunas situaciones y el final de la novela, La esposa perfecta sigue siendo una lectura adictiva que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del engaño, la complejidad de las relaciones humanas y la lucha por encontrar la verdad. Y como bien mencionaste antes, el misterio en torno a la identidad de Blake Pierce añade un elemento extra de fascinación. exacto, es como si el autor o autores jugaran con nosotros, invitándonos a participar en un juego literario que va más allá de las páginas del libro, un juego que nos deja con ganas de más, deseando descubrir qué otras historias se esconden en la mente de Blake Pierce. Y si bien esta primera entrega nos deja con algunas preguntas sin respuesta, La puerta queda abierta para seguir explorando el mundo de Jesse Hunt en las siguientes novelas de la serie, un mundo lleno de suspense e intriga y personajes complejos que nos atrapan desde la primera página. Y para aquellos que deseen adentrarse en este universo, les recordamos que pueden encontrar el enlace al audiolibro en el primer comentario debajo del podcast. Una oportunidad para disfrutar de la novela en un formato diferente y dejarse llevar por la voz del narrador. Una experiencia que sin duda les mantendrá en vilo hasta el último minuto. Pero antes de sumergirnos en la siguiente entrega de la serie, me gustaría profundizar un poco más en el personaje de Kyle Voss, un personaje que creo despierta sentimientos encontrados en los lectores. Estoy de acuerdo, por un lado, podemos sentir empatía por él, por su deseo de encajar en la comunidad de Westport Beach, por su lucha por mantener las apariencias. Pero por otro lado, sus acciones, sus mentiras y su comportamiento manipulador generan rechazo. Es un personaje que representa la dualidad del ser humano, la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, y esa lucha se intensifica a medida que la trama avanza, obligándonos a cuestionar nuestras propias percepciones sobre él. ¿Es Kyle una víctima de las circunstancias? ¿O es un villano disfrazado de hombre perfecto? Esa es la pregunta que Blake Pierce nos plantea sin darnos una respuesta definitiva. Y es precisamente esa ambigüedad la que hace de Kyle un personaje tan interesante, un personaje que nos obliga a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. Y que nos deja con la sensación de que hay mucho más por descubrir detrás de su fachada, un misterio que quizás se resuelva en las siguientes entregas de la serie. Hablando de intriga, la reseña de la Biblioteca Prohibida nos ofrece una perspectiva interesante sobre la novela. La autora de la reseña critica duramente el personaje de Jessie considerándola molesta y llena de sí misma. Es cierto, menciona que la constante necesidad de Jessie de perfilar a todo el mundo resulta excesiva e inverosímil. Y también critica la forma en que Jessie parece resolver los misterios con demasiada facilidad, como si fuera una experta consumada en lugar de una estudiante. Son críticas válidas que reflejan la subjetividad de la experiencia lectora. Lo que para un lector puede resultar fascinante, para otro puede ser irritante, es la magia de la literatura, la capacidad de generar diferentes reacciones e interpretaciones. Y en el caso de La esposa perfecta, esas reacciones son tan diversas como los personajes que la habitan, lo cual nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Es Jesse Hunt un personaje realista? Es cierto que su comportamiento puede resultar exagerado en algunos momentos, pero recordemos que estamos ante una novela de suspense psicológico, un género que a menudo se adentra en los límites de la mente humana. Y en ese sentido, Jesse es un personaje que funciona su obsesión por la psicología criminal, su pasado traumático, su lucha por encontrar la verdad la convierte en una protagonista convincente. Aunque, como bien mencionan algunas reseñas, su capacidad para resolver misterios roza lo inverosímil. Pero bueno, a veces necesitamos un poco de fantasía para escapar de la realidad. Y La esposa perfecta nos ofrece precisamente eso, una historia llena de suspense, intriga y personajes complejos que nos mantienen enganchados hasta el final. Y si bien el final de la novela ha generado controversia, el viaje que nos propone Blake Pierce es sin duda una experiencia literaria que vale la pena vivir. Y para aquellos que aún no se han adentrado en este mundo, les invitamos a escuchar el audiolibro, cuyo enlace encontrarán en el primer comentario debajo del podcast. Una oportunidad para sumergirse en la historia de Jesse Hunt y descubrir los secretos que se esconden tras la fachada de Westport Beach. Una experiencia que les dejará con ganas de más, deseando conocer el desenlace de esta intrigante trama. Y así, con esta invitación a la intriga, concluimos la segunda parte de nuestra inversión en La esposa perfecta. En la tercera y última parte analizaremos algunos de los temas principales que aborda la novela y exploraremos las diferentes interpretaciones que se le han dado al final de la historia. Exacto, me parece una excelente forma de cerrar nuestra inmersión en La esposa perfecta. Ahora que ya hemos desmenuzado la trama y analizado los personajes, podemos adentrarnos en los temas que subyacen a la historia más allá del suspense. Y los giros argumentales. Este libro nos invita a reflexionar sobre cuestiones más profundas. Totalmente de acuerdo, uno de los temas centrales es la dualidad entre la apariencia y la realidad,
algo que se refleja en la propia ambientación de la novela. Westport Beach, con sus casas lujosas y su comunidad aparentemente perfecta, es el escenario ideal para ilustrar esta dualidad. Es como si el autor nos estuviera mostrando que la búsqueda de la perfección puede ser una trampa, una fachada que oculta secretos, mentiras e infelicidad. El club de yates, con sus normas extrañas y su ambiente de exclusividad, se convierte en un símbolo de esa fachada, un recordatorio de que las cosas no siempre son lo que parecen. Otro tema que me parece interesante es la complejidad del matrimonio, algo que se explora a través de la relación entre Jesse y Kyle. Al principio parecen la pareja ideal, pero a medida que avanza la trama, descubrimos que su relación está llena de secretos, mentiras y falta de comunicación. La obsesión de Kyle por el club de yates y su comportamiento cada vez más extraño generan una brecha entre ellos, una brecha que se convierte en un abismo cuando Jesse descubre la verdad sobre su marido. La traición de Kyle destroza la confianza de Jesse y la obliga a replantearse el significado del amor y el compromiso. Es un tema que Blake Pierce trata con mucha sensibilidad, mostrando las dificultades de mantener una relación a flote cuando la confianza se rompe. Y no podemos olvidar la peculiar relación que se establece entre Jesse y el asesino en serie Bolton Crutchfield. Es una relación compleja, llena de tensión y ambigüedad. Por un lado, Jesse siente fascinación por la mente criminal de Crutchfield, por su capacidad para manipular a los demás, pero al mismo tiempo le teme porque ve en él un reflejo de su propia oscuridad. Las conversaciones entre Jesse y Crutchfield son de lo más intenso de la novela, un duelo psicológico en el que ambos se ponen a prueba. A través de esa relación, creo que Blake Pierce nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la delgada línea que separa la luz de la oscuridad y sobre la posibilidad de que todos tengamos un lado oscuro que intentamos ocultar. Completamente de acuerdo, y hablando de descubrir lo que se esconde, no podemos dejar de mencionar la búsqueda de la verdad, un tema que está presente a lo largo de toda la novela. Jesse se embarca en una peligrosa búsqueda para descubrir la verdad sobre Kyle, sobre su pasado, sobre los secretos de Westport Beach. Y esa búsqueda la lleva a enfrentarse a numerosos obstáculos, a poner en riesgo su propia vida. Es una búsqueda que nos recuerda la importancia de la verdad, por dolorosa que sea, y la necesidad de enfrentar nuestros miedos para encontrarla. Y así, con esta reflexión sobre la búsqueda de la verdad, llegamos al controvertido final de La esposa perfecta. Un final que ha generado opiniones encontradas entre los lectores. Recordemos que Jesse descubre la verdad sobre Kyle, una verdad que la destroza pero que también la libera, y decide ayudarlo a encubrir su crimen, escapando ambos de las consecuencias legales. Para algunos lectores, este final es inaceptable, una traición a la justicia, pero para otros es un final coherente con la complejidad del personaje de Jesse y su amor por Kyle. Sea cual sea nuestra interpretación, el final de La esposa perfecta no nos deja indiferentes. Nos obliga a tomar partido, a cuestionar nuestros propios valores y a reflexionar sobre las decisiones que tomaríamos en una situación similar. Y en última instancia, creo que eso es lo que hace de esta novela una lectura tan poderosa. La esposa perfecta nos atrapa, nos conmueve y nos deja con una profunda sensación de inquietud. Nos invita a sumergirnos en la mente de sus personajes, a explorar la complejidad de las relaciones humanas y a confrontar nuestras propias sombras. Si esta inmersión les ha despertado la curiosidad, les recordamos que pueden encontrar el enlace para escuchar el audiolibro de La esposa perfecta en el primer comentario debajo del podcast. Una oportunidad para disfrutar de esta intrigante historia en un formato diferente. Esperamos que la disfruten. Hasta la próxima.